el comité GSC correspondiente al 15 de enero de 2019. Calendario económico de la jornada, dominado ya por cifras en Estados Unidos. Entre lo que se tiene el día está el indicador de manufactura de Nueva York, donde se espera una lectura estable. El indicador de precios al productor también estable en el 2,5%. Acá hay dudas de si será o no será publicado a las 8:30 de la mañana, teniendo en cuenta uno de los efectos del shutdown por la reducción en la planta laboral, la cual procesa esta información. Obviamente, pues como ustedes bien saben, hay cerca de 800,000 empleados federales que en este momento pues no deberían o no tienen que asistir a sus labores regulares pues por la falta de recursos. También en los Estados Unidos hoy tenemos declaraciones de varios miembros de la Fed nuevamente, aunque pues ya se ha venido asimilando el nuevo mensaje de la entidad, consistente en paciencia frente a la nueva información antes de adoptar cualquier determinación de carácter monetario. Eso sí, como veremos más adelante, hubo pronunciamientos también del vicepresidente de la entidad alineados con esta visión. Con respecto al mundo, se dio a conocer finalmente las cifras de desembolsos crediticios en China, con una sorpresa favorable para el mes de diciembre, más de 1 trillón de desembolsos en yuanes frente a una expectativa de 825 billones. Recuerden que hay muchas dudas sobre si la desaceleración económica en China está siendo más fuerte de lo esperado y si podrán cumplir o no las metas de crecimiento. El día de ayer veamos las cifras de balanza comercial tan negativas para el caso chino, con contracción no solamente en importaciones sino en exportaciones, y por eso pues ayer, como veíamos, los mercados accionarios estaban un poco débiles. Con respecto a Europa, hoy se confirmó las cifras de inflación en Francia en 1,6% para el cierre del año 2018, balanza comercial en la zona euro con un superávit mayor a lo anticipado, 15,1 billones de euros frente a una expectativa de 12,6. Ventas minoristas en Brasil, crecimiento anualizado del 4,4%, el doble de lo que el mercado había anticipado, un muy buen dato en momentos en que el Bovespa está registrando sus máximos históricos por encima de los 94,000 unidades. Con respecto a otros países de América Latina, tenemos la publicación de inflación en Argentina, indicador que está en el 48,5% en el mes de noviembre. Vamos a ver cómo queda ya para todo el año como un todo. IPP en indicador de actividad económica en Perú, el cual superó las expectativas por sector de construcción y de pesca, 5,27% más exactamente, frente a una expectativa inferior al 5%. Muy buen mes de noviembre entonces para Perú, lo cual estaría alineado con esa expectativa del Banco Central que compartíamos el día de ayer, de un cierre del año 2018 muy fuerte, con un crecimiento cercano al 4,8% para todo un año cercano al 4%. Y la jornada finalizaría con cifras de inflación al productor en Japón, donde el mercado anticipa una desaceleración desde el 2,3 hasta el 1,8%. Con relación a los anuncios de la jornada, en China, y tal vez entendiendo esa debilidad que se han visto en los indicadores recientes y el temor que tiene el mercado, el gobierno continúa dando anuncios de estímulos para mejorar el crecimiento, y en este caso se estaba mencionando temas de corto plazo, aunque no muy específicos. El de hoy, en apariencia, estos declaraciones hoy sí estaban generando optimismo entre los inversionistas y esto había logrado apaciguar la tendencia bajista de la jornada de ayer. Con respecto a Europa, el partido norirlandés, que está en la coalición de gobierno con los conservadores y que le aportan 10 votos en el Parlamento, anunció que no apoyará el acuerdo político de negociación del Brexit con la Unión Europea, y probablemente estemos hasta ante un inminente fracaso de Theresa May en la votación del día de hoy. Este posible fracaso genera dudas para los inversionistas. Probablemente hoy la libra esterlina pues esté muy especulada, mientras se da esa votación en horas de la noche en Londres. Eso más o menos es mediodía o comienzos de la tarde para Colombia.
Con respecto a esta eventualidad, el portavoz alemán manifestó que se podría hacer algún tipo de ajustes al acuerdo, pero que en esencia lo fundamental ya fue negociado y que no habría modificaciones dentro del Reino Unido. Existe una gran división. Hay unos que desean que efectivamente el Brexit se dé cuanto antes, es decir, el 29 de marzo. Es decir, estamos hablando de los opositores a Theresa May. Hay otros opositores que dicen que no quieren Brexit y que se haga un nuevo referendo, y hay otros opositores que manifiestan que hay que renegociar ese acuerdo alcanzado y que se debe posponer la fecha del 29 de marzo. Es decir, no se tiene certeza cuál de estas facciones dentro de la oposición será la victoriosa, pues en apariencia digamos que no hay una cohesión en el Reino Unido y esto sí puede generar algunos indicadores adicionales de insatisfacción y incertidumbre entre los inversionistas. Las empresas, por supuesto, están muy temerosas por esa fecha del 29 de marzo, pues ya es en el corto plazo y no se tiene ningún tipo de definición de lo que va a ocurrir a partir de ese momento. En Alemania las cifras pues tampoco han sido muy positivas en los últimos trimestres y debido a esto el crecimiento del 2018 ha sido calculado de manera preliminar en el 1.5%, la cifra más baja de los últimos 5 años. Recuerden que el 2017 el crecimiento superó el 2%, más exactamente fue del 2.2%. Y en Estados Unidos hoy todas las noticias que hemos identificado hablan del shutdown. Por un lado dicen que ya el día de ayer es el más largo de la historia con 24 días acumulados, que este shutdown en caso de que el Congreso decida no hacer pago retroactivo a los trabajadores, esos trabajadores se considerarían como desempleados y podría generar un incremento o más bien una reducción del empleo en cerca de 500,000 puestos de trabajo durante el mes de enero, lo cual sería congruente con un incremento del desempleo a niveles superiores al 4%. Sin embargo, si el Congreso decide de manera administrativa decir que se va a hacer pagos retroactivos, de manera, digamos, estratégica, podría impedir que las cifras oficiales muestren pues, este incremento del desempleo. Y una de las primeras víctimas, si estamos a la espera de ese dato, podría ser el IPP. En algunos minutos conoceremos si efectivamente sería retrasado o no por la falta de trabajadores federales. Por su parte, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmaba que habían implementado un plan alternativo para que las negociaciones comerciales no se vieran afectadas por el tema del shutdown ni tampoco la aplicación de la ley. Sin embargo, los aeropuertos en los Estados Unidos podrían tener problemas por el manejo de escáneres ante la falta de personal. En América Latina, uno de los nominados por Andrés Manuel López Obrador al Banco Central, Jonathan Heath, advirtió que la dinámica del mes de enero puede estarse viendo afectada por estos problemas de abastecimiento de combustibles originados obviamente por la estrategia de AMLO para reducir el robo de combustibles. Sin embargo, considera que esta situación, en caso de que se logre solucionar en el corto plazo, tendrá un impacto pequeño y digamos que la otra versión que estaría dando es si no son suficientemente digamos, eficientes y efectivos para solucionarla y si se mantuviera durante todo este primer trimestre este problema de abastecimiento, la economía mexicana tendría efectivamente unos efectos peligrosos sobre la dinámica. En Brasil, como ya manifestamos, las ventas minoristas muy positivas. En Perú, el sector pesquero, como manifestábamos, había impulsado la dinámica durante el mes de noviembre. Acaban de ser publicados efectivamente los datos del IPP. Digamos que uno de los temores que tenía el mercado acerca de posible retraso en la entrega de información por el tema de shutdown en el día de hoy no fue materializado. Y hoy tuvimos esta publicación con un indicador mensual por debajo de lo que se había estado calculando. IPP mensual del menos 0.2% frente a una expectativa del menos 0.1%. IPP agregado sí estuvo en línea con lo que el mercado había anticipado, 12 meses en el 2.5%. E IPP, digamos, básico, sí estuvo un poco más débil, se mantuvo estancado en el 2.7% cuando el mercado esperaba un incremento al 3%. Estos indicadores por el momento no han tenido gran impacto en el mercado de tesoros.
pues veremos qué continúa ocurriendo en los próximos minutos. Con relación a los mercados accionarios, ayer pues manifestábamos que estaba abriendo un poco negativo, efectivamente se materializó con descensos cercanos al 0.5% debido a esas dudas acerca de la desaceleración china y la capacidad del gobierno para alcanzar sus objetivos inflacionarios. Con respecto al tema de Estados Unidos, ayer la publicación de resultados de Citigroup, aunque decepcionó desde el lado de ingresos de trading, sobre todo en temas de renta fija, las utilidades superaron los estimados y por eso la acción alcanzó a valorizarse en contravía de lo que, eh, digamos, presentaba el resto de mercado. Aquí en Estados Unidos estamos en plena temporada de entrega de utilidades. Esta es la semana del sector financiero, así que hay que estar muy pendiente. Ayer el Bovespa, como manifestábamos, alcanzaba sus máximos históricos, 94.000 puntos. En apariencia, los inversionistas están optimistas por una probable aprobación de una reforma pensional que no logró la anterior administración de Michel Temer y que probablemente cree el mercado pueda ser tramitada durante la gestión de Jair Bolsonaro. El día de hoy, como ustedes pueden ver, la dinámica de los mercados es relativamente positiva, no es muy fuerte, cerca de un 0.3% en mercados desarrollados, así que en términos generales, en apariencia, por lo menos lo que es mercado accionario está relativamente tranquilo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, el índice S&P se debilitó levemente en la jornada del día de ayer, respetando muy bien ese nivel de los 2.600 puntos, afectado principalmente, como ya lo mencionado anteriormente, por mayor incertidumbre por la desaceleración económica de China. El día de hoy, los futuros los podemos ver en terreno positivo, luego los anuncios de nuevas medidas de estímulos económicos chinos, junto a mayores avances entre conversaciones entre Estados Unidos y China. Podemos ver que los futuros del S&P, bueno, se mantiene relativamente flat, teniendo en cuenta los datos del IPP que acaban de salir recientemente. Por otra parte, en cuanto al S&P, destacar que Qualcomm perdió una otra lucha legal que tenía contra Apple por posibles violaciones de propiedad intelectual en Alemania. Es decir, se podrán seguir vendiendo versiones anteriores de los iPhone en Alemania luego de este fallo. Por otra parte, en cuanto a los inicio de temporada de resultados del S&P, podemos ver que a la fecha han reportado 28 compañías, donde se puede ver una sorpresa de las ventas de un 55.5%, pero de las utilidades superior al 80%, un 81.5%. Es decir, las ventas están saliendo inferiores a lo esperado por el mercado, pero teniendo en cuenta todo el tema de la reforma tributaria, las utilidades están manteniendo este leve impulso que dio la reforma tributaria de Trump, pero se está viendo que y se observa que como tal se ha venido ralentizando poco a poco. En cuanto a los próximos resultados, tenemos la jornada del día de resultados de Wells Fargo y Delta Airlines. También reportó eh, JP Morgan en pre-market, los cuales salieron por debajo de la expectativa del mercado en 1.98% de earnings per share versus un 2.2, perdón, 2.2 dólares de earnings per share esperados. En cuanto al comportamiento del mercado de divisas, podemos ver dólar fortaleciéndose contra las principales divisas, principalmente a pesar de ese entorno de mayor relativa calma, teniendo en cuenta que el índice VIX está retrocediendo y se sitúa por debajo de los 20 dólares. Por otra parte, el euro se sigue debilitando, principalmente, como ya lo mencioné anteriormente, luego datos del PIB de Alemania, el cual creció un 1.5%, siendo el crecimiento más débil en los últimos 5 años, dando señal que continúa la ralentación de la zona euro. Por otra parte, la libra también se debilita levemente, principalmente a la espera de qué tan grande es la derrota de Theresa May contra el Parlamento del día de hoy, que teniendo en cuenta esa derrota se reconsiderará como tal buscar un acuerdo si la derrota es pequeña, por decirlo así, se buscará un posible otro acuerdo Brexit, si no podría generar
fuerte ruido sobre la libra esterlina. Y finalmente el real brasilero continúa su buena dinámica, principalmente luego de que las ventas minoristas crecieran un 2,9% en términos anuales y más de un 4% en términos anuales. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. En petróleo, como ustedes pueden ver, el día de ayer hubo un descenso, hoy está estable el precio en términos generales. La OPEP estaría contemplando las fechas del 17 y 18 de abril como días probables de su próxima reunión. En el mes de diciembre solo habían anunciado que iba a haber una reunión en abril sin especificar las fechas. En este momento tenemos que serían en esos dos días. El mercado obviamente está a la expectativa de esta confirmación y por supuesto de cuál sería la agenda de esa reunión hasta el momento. Lo que se ha manifestado, como ustedes bien saben, es que no hay un compromiso de recortes adicionales, simplemente de verificar cómo va el cumplimiento de lo pactado durante noviembre 2018. En Estados Unidos se ve con buenos ojos el primer envío de 3 cargamentos de crudo hacia China, luego de que pues estallara estas tensiones comerciales entre ambos países. China había dejado de adquirir crudo estadounidense y pues esto pues no solamente había afectado al sector agrícola. Con esto se está poniendo a prueba pues este periodo de tregua de 90 días y por el momento digamos que China continuará adquiriendo a Estados Unidos cerca de 300.000 barriles día, que fue el máximo alcanzado luego de que Estados Unidos liberó su mercado interno y abrió la posibilidad de hacer ventas internacionales en el año 2015. Y Japón anunció que por un periodo limitado estará readquiriendo petróleo iraní. Recuerden que Estados Unidos mencionó el día de ayer que no va a extender las exenciones a los países que compran crudo iraní. Esas exenciones se instalarán por 180 días a partir del 4 de noviembre, es decir, estamos hablando 4 de mayo. Por eso tenemos la fecha tentativa de abril 19 como el último mes en que Japón adquirirá crudo iraní. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que la recuperación del petróleo continúa siendo débil, como indica el indicador técnico. Podemos observar que podemos observar un posible cambio de tendencia como tal sobre el commodity, aunque teniendo en cuenta los fundamentales como tal, no hay como tal esa coyuntura para que continúe dando mayores presiones al alza sobre los precios del petróleo. Podemos observar que se mantiene todavía distante al nivel de entrada de los 53,5 dólares por barril y podríamos observar un cambio de tendencia sobre los 55,8 dólares por barril. Esto fue todo por el mercado petrolero. Dejo por el mercado de renta fija con Daniel. Hoy es de esas jornadas inusuales donde tenemos algo de valorización en renta variable y también en los mercados de renta fija. Como manifestábamos, estos datos de IPP en Estados Unidos, algunos 10 minutos después de conocer las cifras, no han tenido un mayor impacto en la dinámica del mercado de tesoros. Repetimos la información. IPP 12 meses estable en el 2,5%, IPP excluyendo productos volátiles se mantuvo estable en el 2,7%, no aumentó como el mercado había anticipado a niveles del 3%. El día de hoy se dio a conocer algunas declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal, donde reiteraba su visión de ser pacientes, esperar la información y tomar las decisiones, recordándole al mercado que de ahora en adelante todas las reuniones de la Reserva Federal tendrán rueda de prensa. Hasta el año pasado, de las 8 reuniones anuales, solamente en 4 había declaraciones del presidente de la Reserva Federal y por eso el mercado entendía que solo en esas 4 reuniones podrían adoptarse medidas de política monetaria, y esto porque estratégicamente consideraban que la ausencia de estas declaraciones podría generar un poco más de volatilidad en el mercado en caso de que se tomaran de política monetaria. Pues recuerden que para el 2019 las 8 reuniones tendrán rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal y por eso se considera que en cualquiera de estas podrían adoptarse de carácter monetario. Con respecto a los tesoros a 10 años, tenemos unas tasas de negociación cercanas al 2,69% y digamos que está cerca de los niveles más altos de las últimas
del último mes. Recuerden que el nivel de aplanamiento de esta curva de rendimientos en Estados Unidos es muy alto, las tasas de corto plazo están cercanas al 2,50 y las de largo, como manifestábamos, solo están a 20 puntos básicos de ese nivel. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy una jornada un poco extraña donde acciones y renta fija se valorizan, dólar se fortalece y petróleo también va al alza. Damos inicio al informe Colombia, donde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, quien fue la más acertada en pronósticos de inflación durante el 2018, pronostica para este año una inflación del 3,5%, muy en línea con nuestras expectativas para este año también. Con respecto a otros indicados, otras noticias que tenemos en Colombia, se dio a conocer que el gobierno estará haciendo una modificación al Sistema Nacional de Regalías para el mes de marzo. Y finalmente, el Corfi Colombiana anunció que dará inicio o reiniciará las actividades de construcción del puente Chirajara a partir del mes de mayo 2019. Y la construcción será asignada a un grupo francés. Por lo tanto, este puente esperan tenerlo ya para entrega dentro de unos 2 años largos, cerca del año 2021, se podrá estar contando ya con esta obra. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, podemos ver que el índice Colcap continúa cada vez más acercándose al nivel de los 1.400 puntos, como lo mencionamos en comités anteriores. Cambiamos de recomendación sobre el índice de neutral a compra, teniendo en cuenta que el indicador técnico confirmó la señal. En cuanto al volumen negociado en la jornada del día de ayer, tuvimos un volumen relativamente alto, 58.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Grupo Surordinaria con 70.000 millones de pesos negociado. El día de hoy el Colcap podría alcanzar los 1.400 puntos, favorecido principalmente como lo mencionamos anteriormente, un entorno internacional de mayor calma, índice VIX por debajo de los $20, crudo valorizándose y bolsas también en el mundo valorizándose. Destacar que teniendo en cuenta el rebalanceo preliminar del índice Colcap, los principales protagonistas serían Bancolombia, tanto ordinaria como preferencial, teniendo en cuenta que supera más del 20% a corte de hoy, es decir, serían los principales flujos vendedores y entre flujos compradores a corte el día de ayer se puede sacar principalmente ISA. Cabe destacar que los datos oficiales serán hasta corte del día de hoy, por lo cual el día de mañana sí conoceremos como tal los flujos tanto de compra como de venta del primer rebalanceo del Colcap. En cuanto a noticias corporativas, tenemos una noticia de Avianca. Que las empresas de alquiler acordaron otorgar 15 días más para usar las naves, mientras las partes tratan de llegar a un acuerdo sobre los pagos de alquiler endeudado. Cabe destacar que Avianca Brasil tiene como tal para cumplir con sus obligaciones de contrato de leasing de sus aviones, por lo cual se declaró en banca, se acogió bajo la ley de bancarrota, buscando como tal una protección de este. Cabe destacar también las declaraciones del accionista mayoritario, que menciona que como tal los problemas son de caja y que considera que la situación será temporal sobre la compañía. Por otra parte, también destacar que desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Sura, la cual principalmente, bueno, como se puede observar en la gráfica, se puede destacar que sumó alrededor de unos 5 meses a la baja, principalmente por flujo de venta de extranjeros, principalmente puntualmente, como ya conocemos el caso de Harbour International, y podemos ver que la acción muestra señales de recuperación
recientemente, aunque consideramos que podría estar rezagada contra la recuperación de las demás acciones, principalmente destacar de Grupo Sura que en el momento de ver el volumen negociado en la jornada del día de ayer tenemos un volumen de 70.000 millones de pesos, donde tan solo operaron 96 operaciones y se pueden ver como tal juntas hasta 1 millón de acciones sobre Grupo Sura. Esto teniendo en cuenta la composición accionaria daría a especular principalmente que podrían ser cruces entre posibles fondos de pensión o por otra parte podría ser el caso de algún inversionista extranjero. Se puede sacar principalmente Oppenheimer Funds, el cual al momento de ver el comportamiento del fondo se puede observar que ha venido incrementando las ventas sobre la especie en el 2018 y tiene una posición de más de 4 millones de acciones a corte de finales de noviembre, el cual no extrañaría teniendo en cuenta el contexto internacional, podría ser el protagonista de esta venta de flujos de Grupo Sura. Por otra parte, mantenemos nuestro recomendación de compra sobre la especie, teniendo en cuenta que consideramos que la valorización adicional sobre esta podría ser superior a un 25%, teniendo en cuenta los precios de referencia de hoy. Por otra parte, en cuanto a la acción de SLH, como lo veníamos mencionando anteriormente, como según lo marcaba el indicador técnico, podríamos observar un posible cambio de tendencia como tal en CLH. Podemos observar un fin de la tendencia bajista y teniendo en cuenta esta negociación de la jornada del día de ayer, la cual la acción subió un 11,7%, como lo veníamos anticipando, podemos observar una fuerte valorización como tal sobre la especie. Principalmente cabe destacar que esta fuerte caída fue por un tema de ruidos de gobierno corporativo, principalmente el tema de la adjudicación de la planta Maceo y las investigaciones de la justicia norteamericana, aunque consideramos que esas desvalorizaciones pueden ser excesivas y como señal del indicador técnico están vulneró el nivel de entrada y vulneró el nivel de cambio de tendencia, lo cual si continúa esta tendencia alcista podríamos observar un cambio de tendencia sobre la especie y podría ser una recomendación de compra especulativa teniendo en cuenta el fundamental como tal de la compañía, donde la operación no se recupera completamente y sigue siendo golpeada por la dinámica del sector constructor y cementero tanto en Colombia como en Centroamérica. Esto fue todo por el mercado accionario, los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Llevamos cerca de 3 jornadas consecutivas en el rango de negociación de los 3.130 a los 3.150. Como hemos manifestado, durante estas jornadas es posible algún tipo de congestión en estos niveles con posibles retrocesos máximos 3.170, 3.200. El indicador de banda se está mostrando para la jornada de hoy unos niveles de referencia al alza como el 3.155, el 3.168 y el 3.182. El día de ayer el mercado de divisas transó normalmente, casi 1.1 billones de dólares con un cierre de 3.140 aproximadamente. Hoy estamos 5 pesos por encima del cierre del día de ayer. Con respecto a la deuda pública, se mantiene por debajo del 6.15. Recuerden que arriba es nuestro nivel de referencia de resistencia y el siguiente estaría cerca al 6.25. Estamos a la espera de continuar confirmando esas presiones de inflación de corto plazo. Recuerden que para este primer trimestre creemos que la inflación aumentará de una manera relativamente rápida del 3.18 actual hasta niveles cercanos al 3.45, 3.50%, niveles que creemos serán los que tendremos para cierre 2019, al igual que lo manifestó el día de hoy la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Hasta aquí nuestro reporte diario, agradecemos su atención, los esperamos el día de mañana en una nueva emisión y como siempre les recomendamos hacer seguimiento a los diferentes eventos del mercado financiero a través de nuestras redes sociales.